Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en nuestra modalidad de trazo breve, hablaremos sobre el acróstico. Para ello, hemos invitado a los profesores y escritores Wilson Osorio y Wilmer Zuleta. Wilson Osorio es sociólogo de la Universidad de Antioquia y tecnólogo en recreación del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Es fundador de la Corporación Recreo Humano y del fondo editorial Homo Ludens. Wilson además es escritor y un gran aficionado a los acrósticos. Por su parte, Wilmer Zuleta es licenciado en lengua castellana de la Universidad de Antioquia e historiador de la Universidad Nacional. Es además profesor de la Universidad de Antioquia, escritor y fundador y promotor del proyecto Universidad Nómada. Entremos pues en materia y digamos inicialmente que la palabra que nos convoca hoy, el acróstico, deriva de los términos griegos acros, que significa extremidad, y estikos, que significa verso, definiéndose entonces como un verso que se encuentra en la extremidad. Los acrósticos pueden ser catalogados como un tipo de composición poética, pero también suelen ser vistos como un pasatiempo o un juego de palabras que permite que los que la practican jueguen a crear versos o a esconder palabras o sentencias entre sus líneas. Un caso curioso que mezcla la poética y la sátira en un acróstico es el escrito por el abogado y político español José Antonio Balbontín, quien fue un opositor acérrimo de Primo de Rivera, ese militar español que gobernó bajo una dictadura entre 1923 y 1930 y que fue uno de los fundadores del partido político conocido como Falange Española. En su acróstico a Primo de Rivera, que es en realidad un soneto, José Antonio Balbontín logró saltarse la censura y burlarse de Primo de Rivera, pues la frase que se forma al juntar la primera letra de cada una de las líneas es la siguiente: Primo es borracho. Pero no contento con eso, el contenido del texto de Balbontín es altamente irónico. Juzguen ustedes. Paladín de la patria redimida, recio soldado que pelea y canta, ira de Dios que cuando azota es santa, místico rayo que al matar es vida. Otra es España a tu virtud rendida, ella es feliz bajo tu noble planta. Solo el ampón que en odio se amamanta, blasfema ante tu frente esclarecida. Otro es el mundo ante la España nueva, rencores viejos de la edad medieva. Rompió tu lanza que a los viles trunca. Ahora está en paz tu grey bajo el amado chorro de luz de tu inmortal callado. Oh pastor santo, no nos dejes nunca. Vale decir aquí también que años después, desde su exilio en Gran Bretaña, José Antonio Balbontín reunió un centenar de sonetos bajo el título Por el amor de España y de la idea, 100 sonetos de combate contra Franco y sus huestes. Ese texto fue publicado en 1956 y desde allí lanzó sus críticas contra el caudillo y sus seguidores, y también plasmó sus recuerdos de la guerra civil y sus héroes. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Con la bienvenida a Wilson Osorio, uno de nuestros invitados del día de hoy, me gustaría iniciar preguntándole por la definición que él tiene de acróstico. Un acróstico tiene muchas definiciones
En general, yo parto de la RAE, la Real Academia de la Lengua, y tengo mi propia definición y hay quien haga sus propios conceptos. Por ejemplo, la RAE dice, abro comillas, acróstico. Dícese del verso de la composición poética cuyas letras iniciales, medias o finales forman juntas unas palabras, figura o concepto. Su lema suele ser la alabanza de una persona y casi siempre se lee el nombre del interesado en forma vertical con las iniciales de cada verso. Cierro comillas. Este es el de la RAE, ¿cierto? Pero yo, como estoy haciendo un libro de acrósticos, hice un acróstico definiendo lo que es un acróstico para mí. Entonces, este es tomado del libro que se llama Acrósticos, un juego de letras y palabras de la A a la Z, Wilson Alejandro Osorio, fondo editorial Homo Ludens. Entonces voy a leerlo en forma de acróstico. Acrósticos. Arte lúdico y literario. Composición de versos. Relectura de lecturas. Óptimo en la adulación. Síntesis del pensamiento. Textos multiculturales. Innovación tradicional. Contextos estimulantes. Oportunidad de creación, sentimiento del ser humano. Wilson Alejandro Osorio. Entonces con esto inicio y arranco con dar una definición para poder, digamos, ampliar ese marco. Wilson, hablemos ahora de los tipos de acrósticos que existen. Te cuento, Mauricio, que hay 3 tipos de acrósticos. Está el típico, el teléstico y el mesótico. Que de una manera muy sencilla, pues el típico es cuando las letras conforman una palabra al inicio de lo que uno quiere hablar. Por ejemplo, ahorita le hablé del acróstico. Aquí voy a decir uno, hay varios ejemplos, tengo uno de música, los de mi propio libro, pero voy a decir uno que puede ser sorpresivo para todos hoy en cabina, pero bueno, espero lo hice ayer así, digamos, en un momentico. Si vamos a hablar de Mauricio, entonces Mauricio, yo digo maestro, asombrado, universal, riguroso, inteligente, comprometido, investigador, observador. Ese es un ejemplo de un acróstico típico y es un regalo que te estoy haciendo acá directamente. Igual le quiero hacer otra composición al mismo, pero este es uno que sería típico, dando unas cualidades de una persona, como lo decía en la definición, y ese es, digamos, el típico, por ejemplo. Ahora el teléstico. Es cuando se conforman con las palabras y se descubre pues como la letra al final del acróstico. Entonces, por ejemplo, hay varios, aquí vamos con el teléstico en este sentido, uno de risas, por ejemplo. Este es larguito, pero es típico, como se escriben algunos, dice, acróstico de risas. Tu rutina diaria dio un vuelco ayer, el universo trajo algo inesperado, consignado a ti. Es un regalo de los muchos, reservado solo a buenas personas. El llanto de un recién nacido llena todos los rincones de tu casa. Es el comienzo de una nueva vida llena de bendiciones. Entonces, el teléstico aparece con las letras al final, cada 2 párrafos. En el primer párrafo pone la letra R, en el tercero la I, y así sucesivamente el otro S-A y S da risas. Sino que aquí aclaro que el tema del acróstico es muy visual, es muy gráfico, entonces de la importancia cuando uno vaya a leer un acróstico, lo vea como cuando es un libro ilustrado, o cuando se lea, pues estar muy atento como a él. Vamos ya por el último, que es el mesótico. El mesótico es cuando la palabra se encuentra en la mitad del acróstico. Y por ejemplo, aquí hay uno, el mesótico, voy a hablar con este que es de Osfelit Bazán, que es una persona que tiene un blog, le gusta la literatura, le gusta, digamos, el tema de los acrósticos en sonetos, el soneto clásico. Entonces él dice con tema acróstico en mesótico. Entonces en este acróstico voy a dar una clave. Cuando diga eran es la palabra A, cuando diga composición es la C, cuando diga literarias es la R, cuando diga domingo la O, cuando diga insulto es la S, cuando diga también la T, cuando diga precaria es la I, cuando diga con la C, cuando diga tono la O, cuando diga escondida la S. Lo digo para dar como la clave visual de la imagen. ¿Listo? Entonces ahí arranco para que los oyentes puedan identificar este acróstico mesótico. Entonces gráficamente. Entonces ustedes en sus mentes van a ir haciendo la composición.
Antes eran muy comunes entre las composiciones literarias o canciones de domingo hasta el lunes, mostrando insulto, homenaje, secreto, también chantaje y precarias emociones con la voz, con el escrito en un tono de bonito y escondidas expresiones. Con esto damos pues como las definiciones de los tres tipos de acrósticos, que sería pues el típico, ¿cierto? El teléstico y el mesótico. Se pueden hacer combinaciones también, que uno, por ejemplo, el doble, cuando se hace entre el típico con el teléstico, por ejemplo que dice, cuando es dobles, si tan solo la esposa nos pidiera olorosos perfumes de Vietnam, la metida será un nuevo cielo, donde solo se va es a disfrutar. Entonces aquí nos habla de solo amor, solo el acróstico al inicio, el típico, y al final el amor, que ya sería el teléstico, ¿cierto? Entonces ese es doble. Y termino con este ejemplo que me parece encantador, ahora que estamos en el mes de las madres, precisamente mayo. Hay uno que es madre que tiene los tres. Ese es un acróstico de muy integral que tiene los tres tipos de acrósticos, que es el típico, mesótico y el teléstico. Entonces dice así, madre, póngale cuidado a la M, a la letra M. Listo, entonces madre, me criaste en este mundo con nuevo álbum, atenta a mi cuidado, aún cansada, de forma que ni de hambre ni de sed rastros hubo y a ratos ni pensar. Emite ese recuerdo dulcemente. Oceli Bazán. Entonces, por ejemplo, acróstico, tiene los tres tipos de acrósticos. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. El silencio escuda y suele encubrir la falta de ingenio y torpeza de lenguas. Blasón que es contrario publica sus menguas, a quien mucho habla sin mucho sentir. Como la hormiga que deja de ir, holgando por tierra con la provisión, lactóse con alas de su perdición, lleváronla en alto, no sabe dónde ir. Yo vi en Salamanca la obra presente, movíme a acabarla por estas razones. Es la primera que estoy en vacaciones, la otra inventaria persona prudente. Y es la final ver ya la más gente, vuelta y mezclada en vicios de amor. Estos amantes les pornan temor, a fiar de alcahueta ni falso sirviente. Vos, los que amáis, tomad este ejemplo, este fino arnés que os defendáis. Volved ya las riendas porque no os perdáis. Load siempre a Dios visitando su templo. Andad sobre aviso, no seáis de ejemplo, de muertos y vivos y propios culpados. Estando en el mundo yacéis sepultados. Muy gran dolor siento cuando esto contemplo. Oh damas matronas, mancebos casados, notad bien que aquestos hicieron, tened por espejo su fin cual hubieron. A otro que amores dad vuestros cuidados, limpiad ya los ojos los ciegos cerrados, virtudes sembrando con casto vivir. A todo correr debéis de huir, no os lance Cupido sus tiros dorados. Escuchábamos un par de fragmentos del acróstico que se encuentra en el preámbulo de la Celestina. A lo largo de la historia de la literatura han existido acrósticos emblemáticos. Uno de los más particulares tal vez sea el que encontramos en la Celestina, escrito aparentemente por el mismo autor de la obra y que se enmarca en un acróstico típico que tiene como frase la siguiente: el bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. Muchos elementos de estudio pueden encontrarse acá, pero tal vez el más importante sea el dato del nombre del autor y de cómo éste terminó una obra que encontró iniciada por otro escritor cuyo nombre se desconoce. Escuchemos a continuación un comentario sobre este acróstico en voz del profesor Wilmer Zuleta. Fernando de Rojas, en la obra La Celestina, preámbulo y versos acrósticos, comparte unas líneas muy interesantes en las que habla de dos tipos de amor que se pueden establecer
en las relaciones humanas. En primer lugar, habla de ese amor que solo se queda en las palabras, ese amor que se basa en el engaño, que se basa en el placer carnal nada más, y ese amor que se puede llamar hipócrita. Y por otra parte, nos habla de ese amor que va más allá de los vicios, ese amor que va de la mano con la divinidad y que tiene que ver con ir más allá de las vanas esperanzas y, lo más importante, ese amor que tiene que ver con la profundidad, con la espiritualidad y con lo que queda más allá del dolor. Y también desde el plano de la forma es muy interesante cómo juega con alguna métrica, algunas palabras que tienen rima, como por ejemplo templo, ejemplo, culpados, sepultados. Es una forma de rima en forma de oreja. Entonces, por ejemplo, el segundo verso rima con el tercero, el primero con el cuarto, y también tiene unas rimas combinadas, por ejemplo, en esa estrofa en donde hay 7, 8 versos, en donde podemos notar también un juego musical muy interesante y definitivamente es un acróstico muy bien logrado. Wilson, hablemos ahora de tu libro de acrósticos, titulado Acrósticos, un juego de letras y palabras de la A a la Z. Bueno, el libro de acrósticos surge por varias razones. Primero, yo nunca había visto un libro de acrósticos. Entonces, yo creo que para mí es innovador y es una propuesta, pues, para mí creativa, como promotor de lectura y como gestor cultural independiente. Entonces, atreverme a hacer una propuesta de libro de acrósticos. Yo, en lo que consulté, no vi registros de libros de acrósticos en Colombia, no sé si en Latinoamérica o en otros lados, no. Yo dije, no, entonces hay que hacerlo, porque es un asunto que no se le da casi importancia y se le minimiza. Por ser un acróstico que se hacía en la juventud, que una manera de escritura que no tiene mucha relevancia, además porque son escritos breves, aquí que estamos hablando de escritos breves, como que lo escrito breve como si no tuviera importancia, pero vemos que en la tradición de nosotros, con las frases, digamos, costumbristas, los refranes, son escritos breves, de mucha sabiduría, como la cultura oriental. Entonces yo dije, no, vamos a darle a sacar lo que sea el primer libro de acrósticos que exista, y me vi motivado entonces como a ello. Primero y segundo, pues obviamente también fue el tema de la pandemia. Yo dije, quiero hacer una propuesta como para mejorar mi economía, que no mejoró, realmente antes empeoró, porque dije, va a salir el libro para venderlo, para poder sostenerme, y necesité antes me endeudé más para poder sacar el libro. Y entonces ese fue el rollo, pero bueno, me siento muy afortunado porque en la pandemia me encerré a hacer un laboratorio para sacar el libro. Pues yo tenía varios acrósticos listos, solo que me faltaba el abecedario. Yo cogí la idea. Aquí quiero contar el antecedente que me parece muy importante. Como promotor de lectura, yo trabajaba en palabras que acompañan dobles, leyendo a la cabecera de los niños hospitalizados y jóvenes. Entonces, en ese trabajo conocí el libro del Abeso. El Abeso es un libro maravilloso que habla de todos los animales de la A a la Z y habla de ellos. Y entonces yo en la casa yo dije, ¿qué hago? Vamos a hacer el libro de acrósticos. Me basé en el concepto de la A a la Z, y como yo ya tenía varios, porque yo desde joven he escrito acrósticos, he tenido como ese hábito de escribir acrósticos, se me da con facilidad y lo hago. Yo digo, vamos a hacerlo, y me metí por ahí. El laboratorio que fue coger hojas en blanco, lapicero, diccionario de la RAE, y empiece a crear. Entonces ahí fue donde surge el libro de acrósticos, un juego de letras y palabras de la A a la Z, y empiezo en ese proceso de producción y creación, y logré sacarlo felizmente ya de la A a la Z, y tiene una parte de otros acrósticos
Entonces, así fue, digamos, como surgió. Y eso es como, a grosso modo, pues lo que hice. Creo que es un libro que trae una escritura sencilla, simple, pero profunda, no al nivel, todavía no creo que sea el nivel de los orientales, pero es la idea, digamos, de también con palabras sencillas, humildes, darle importancia a muchas cosas de la filosofía de la vida cotidiana, en la vida diaria, pero también se lo da a cada lector. Hay gente que lo lee, no, es una bobada, pero hay otra gente que lo lee y dice, hay profundidad. Eso depende del nivel del lector y de la admiración que cada cual tenga. Wilson, pero ¿en qué radica la diferencia o el plus de tu trabajo en relación con los acrósticos? Sí, el tema de la propuesta que yo hago con los acrósticos, yo siempre critiqué los acrósticos por la forma en que se escriben porque no tienen ideas completas. Quiere decir que con una letra, para mí debe terminar una frase y esa frase que tenga la idea clara y que no se complemente con la segunda. Por decir algo, este acróstico, que acrósticos, dice acrósticos, aplíquese a las, pero no dice a las qué. Pero en la otra casilla C dice a las composiciones poéticas. Entonces, si ven, el acróstico se complementa de manera, para mí, irregular. O sea, no termina. En cambio, yo cojo un acróstico, usted coge un acróstico mío, por ejemplo, yo digo ñame, y ñame dice ñapa para el mercado. Si yo digo ñapa para el mercado, hay una idea. Por una letra hay una idea. Y si digo alimento de las costas, también hay una idea. Sabemos que hay un alimento de las costas. Y si digo montes para los cultivos, también está la idea. Expresión culinaria actual, que todavía se ve el ñame, afortunadamente que no perdamos esa cultura del alimento. Entonces, para mí la innovación es que hago una crítica al acróstico como se escribe de manera irregular, sin terminar ideas, y yo entonces con este libro planteo una definición y una propuesta de que por cada letra se haga una línea completa de la idea y que esa idea sea complementaria a la idea siguiente, y así con cada una de las letras, y que en cada una esté la composición completa de lo que yo quiero decir. Entonces voy a terminar con un ejemplo acá de una que pueda decir con poesía, por ejemplo. Estamos hablando de literatura, poesía. Entonces ustedes se van a fijar que cuando yo lea la palabra poesía, por cada letra aparece una línea con una idea clara, que yo la puedo dejar sola. Yo digo, poesía empieza con P, digo, paz del universo. Ahí ya no hay idea clara y yo no tengo que explicar más nada. Pues si digo paz del y después con la O complemento, no. Cambio así, yo lo digo, paz del universo, ontología innata, expresión sublime, sabiduría natural, íbice superhumana, amor por la vida. Entonces, en todos los acrósticos que yo uso, para mí la innovación es que con cada letra escojo una palabra y por cada letra de esa palabra que escojo doy una definición por renglón, y por cada definición por renglón es complemento a toda la frase completa. Y es ahí donde hago la propuesta para mí innovadora, creativa y novedosa, porque además exige más. O sea, es más exigente uno hacer este ejercicio, digamos, que coincidan, porque hacerlo de la otra manera para mí es mucho más fácil, o incluso saltar renglones. Mire que uno va a acrósticos donde empieza la letra y no terminan la idea y cogen otro renglón, entonces no se ve la letra del acróstico, y para mí no estaría bien hecho. Obviamente yo sé que yo no soy el experto de los expertos para esto, y se han escrito así toda la vida, pero bueno, es la propuesta que yo planteo, que la letra del acróstico se puede identificar bien claramente al inicio, en la mitad y al final, y eso no lo veo en la mayoría de los acrósticos que uno ve en los concursos con las escuelas, por internet, y son acrósticos que para mí no están bien escritos. Entonces la propuesta es que escribamos bien. Pues no lo hago lo mejor posible, yo no seré el mejor escritor ni el mejor ejemplo, pero aquí traigo mi propuesta. Escuchemos a continuación uno de los acrósticos de Wilson Osorio y también una reflexión de él mismo sobre esta construcción. Edilma, espíritu guerrero y emprendedor, divinidad humanizada en la tierra, inspiración femenina para el trabajo, luz en el hogar y en la comunidad, misterio reservado por el Creador, arcángel de sus dos vitales semillas. Bueno, este es un acróstico que es in memoriam a mi madre. Mi madre llamaba María Dilma Osorio Cataño.
cuando me invitas a seleccionar acrósticos, como el programa lo grabamos en este mes de las madres, vi pertinente traerlo como un homenaje a todas las madres y sobre todo a las madres solteras, cabeza de hogar, porque mi madre fue cabeza de hogar y en esa época, en 1970, ser una madre cabeza de hogar era un asunto revolucionario, por decirlo así, porque era juzgada por la sociedad, por la familia y vemos que en el acróstico yo hablo de todo eso, porque es de tener un espíritu guerrero y emprendedor y salir adelante con un hijo que fue negado y no reconocido por un padre, que es el pan de cada día de la sociedad actual. Imagínate, dejó en el 70, yo nací en el 71, a hoy sigue sucediendo ese fenómeno socialmente, digamos, de tener hijos sin padres, de tener una sociedad también muy descompuesta. O cuando hablo de la divinidad es que nosotros somos seres de luz y no lo sabemos, y que no somos de nuestros padres, sino que venimos a través de ellos, como dicen Hal y Gibran. Entonces aquí doy como ejemplo de hasta dónde uno puede hablar o darle significado a las palabras que usa cuando hablo de inspiración femenina para el trabajo. Es que ella fue como muchas madres de hoy en día, que son guerreras y luchadoras, que se meten a trabajar en lo que sea para sacar adelante su familia, porque el padre o el papá que esté ausente o presente aún incluso no sirve para nada y no ayuda a sacar a la familia adelante. Entonces, cuando uno dice una femenina para el trabajo, es que coge una máquina de coser y aunque no sepa, empieza a aprender a coser para sacar su familia adelante, ¿cierto? Entonces aprendió una máquina de coser que no sabía y después una excelente modista. O cuando uno dice que luz en el hogar, en la comunidad, es que era coherente, consecuente entre lo que pensaba, decía y hacía en el hogar y en la calle. Era servicial, solidaria, y no porque fuera mi madre o aún incluso por lo que lo sea, ¿cierto? Entonces esa consecuencia que ven no lo tenemos muchos o muchas. Misterio reservado, claro, para el Creador, porque todos tenemos nuestras luces y sombras, y hay veces no sabemos el misterio que hay desde lo espiritual en nosotros, en cada uno de nosotros, desde incluso lo antropológico. Hay unas visiones del ser humano muy trascendentales y visionales a ese nivel. Entonces, mire, todo lo que estoy hablando no más rápidamente y breve por un acróstico de lo que yo planteo y hablo. Y cuando hablo de Arcángel, de sus dos vitales semillas, es más fácil decir, que tuvo 2 hijos. Pero ahí yo digo que, para mí, lo digo poéticamente. O sea, es Arcángel de 2 semillas. 2 semillas son sus 2 hijos. Es mi hermana, Soy Milena Álvarez Espinal y Wilson Alejandro Osorio. Somos hijos de una misma mamá, pero de padres diferentes, y como dice uno de pronto muy románticamente o subjetivamente, se convierte, ahí lo digo, en el arcángel de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un ángel, sea porque creamos o no, ateos o creyentes, todos tenemos seres de luz que nos acompañan en este proceso de experiencia de vida terrenal, porque pues en el proceso que yo llevo ahora, yo tengo claro que somos seres de luz viviendo una experiencia humana, no al revés. Y en ese proceso hay seres que a uno le ayudan. El hecho de estar aquí en esta cabina con la invitación que tú me haces, eso no es casual. Es la causalidad, no la casualidad. La causalidad frente al tema de la literatura, de la vida. Y la literatura de escritos breves habla desde la vida, de lo que nosotros experimentamos. Entonces, básicamente, con este escrito de Dilma, quiero hacerle un homenaje a todas esas mujeres, a todas esas madres que les ha tocado sacar adelante a sus hijos y a sus hijas y que han dado la vida hasta por ellos, porque mi madre, sin ser en esa época la categoría que hoy se usa, fue víctima de feminicidio. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Wilson Osorio y a Wilmer Zuleta. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que continuaremos hablando sobre el acróstico y algunos concursos que premian este modelo de brevedad literaria. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.